Todavía recuerdo su voz abriéndose paso entre el ruido del bar de Murphy aquella noche de viernes. Llévame a casa, o perderás tu trabajo. Mi nombre es Lucas Bennett, y tengo 27 años. Trabajo en Sterling Creative, una de las agencias de publicidad más grandes de Nueva York. La mayoría de los días soy solo un tipo normal con camisa de botones, respondiendo correos y esperando que mis ideas sean notadas. Nada emocionante, nada peligroso. Hasta que Victoria Hayes, mi jefa, la mujer que hacía tartamudear a los vicepresidentes, me agarró la muñeca junto a la mesa de billar y dijo esas 7 palabras que pusieron mi mundo patas arriba. Sostenía una cerveza en medio de una conversación con mi compañero de piso, Jake, sobre los resultados de baloncesto. El bar estaba abarrotado, la música a todo volumen, la gente reía y se gritaba. Jake me había arrastrado porque había estado trabajando hasta tarde todas las noches de la semana. Necesitaba relajarme, había dicho. Solo una bebida. Entonces, Victoria apareció de la nada, sus dedos apretados alrededor de mi brazo, sus ojos salvajes con algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real y crudo. «No mires detrás de mí», susurró, inclinándose lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Vainilla mezclada con algo que no pude identificar. «Solo quédate a mi lado. Haz como si estuviéramos juntos». Mi cerebro se desconectó. Era Victoria Hayes, la mujer que dirigía las reuniones con clientes como un general comandando tropas. La mujer que nunca sonreía en la oficina, que usaba trajes que costaban más que mi alquiler, de quien todos murmuraban pero nadie conocía realmente. Y ahora estaba pegada a mi lado en un bar abarrotado, temblando. «¿Qué pasa?», logré balbucear. «Mi ex está aquí», dijo ella, su voz quebrándose ligeramente. «Por favor, solo ayúdame». Miré por encima de su hombro, tratando de ser discreto. Cerca de la barra, un hombre alto con el pelo engominado hacia atrás tenía el brazo alrededor de una mujer rubia que no podía tener más de 25 años. Él reía fuerte, confianza, el tipo de risa que anunciaba que había ganado algo. La rubia se rió entre dientes, tocándole el pecho. Él le besó la frente. Fue entonces cuando entendí. Esto no tenía nada que ver con el trabajo. Esto no tenía nada que ver con el poder. Victoria Hayes, la mujer que todos creían de acero, estaba desconsolada. «Está bien», dije en voz baja. «Puedo hacer eso». Sus hombros cayeron ligeramente. El alivio inundó su rostro. «Gracias». Le rodeé con el brazo. Al principio de forma holgada, luego más firme cuando sentí que se apoyaba en mí. Jake nos miró, con la boca abierta, su cerveza a medio camino de sus labios. Le lancé una mirada que decía, «Te lo explico después». Y él asintió lentamente, retrocediendo entre la multitud. Victoria y yo nos dirigimos hacia la salida, pasando junto a su ex como si fuéramos una pareja. La llamé cariño. Mi voz se mantuvo ligera y relajada. Ella se rió de algo que le dije. Una risa falsa al principio, pero luego algo más suave. Su ex miró en nuestra dirección. Su sonrisa vaciló solo por una fracción de segundo, pero lo vi. El agarre de Victoria en mi mano se fortaleció. Al salir, el aire fresco de la noche nos golpeó a ambos. La calle estaba más tranquila. Solo unas pocas personas pasaban. Un taxi tocó la bocina en algún lugar calle abajo. Victoria soltó mi mano y retrocedió, pasándose los dedos por el cabello. «Lo siento», dijo, sin encontrar mi mirada. Eso fue completamente inapropiado. «Está bien», le dije. «¿Estás bien?» Ella se rió, pero sonó rota. «No, pero lo estaré». Un taxi negro se detuvo en la acera como si lo hubiera llamado por mensaje mientras estábamos dentro. Abrió la puerta, luego se detuvo y me miró. Su rostro era diferente ahora, más suave de alguna manera, como si se hubiera quitado una máscara que había llevado durante años.
Olvídate de que esto pasó, Lucas, dijo en voz baja. Nos vemos el lunes. Luego se fue. El taxi desapareció en el flujo de luces traseras rojas que fluían por la calle. Me quedé parado en la acera, con el corazón latiendo a 1000, mis pensamientos acelerados. Jake salió un minuto después, todavía con su cerveza en la mano. «Amigo», dijo, «¿qué acaba de pasar?» «No tengo ni idea», admití. Pero era una mentira, porque mientras estaba allí viendo su taxi desaparecer en la noche, sabía exactamente lo que había pasado. Algo se había movido, algo que no podía deshacer. Por solo unos minutos, había sostenido a Victoria Hayes lo suficientemente cerca como para sentir los latidos de su corazón. Y aunque sabía que todo era una farsa, aunque sabía que el lunes por la mañana pasaría por mi escritorio como si yo no existiera, una parte de mí no quería soltar. Jake seguía hablando, haciendo preguntas que apenas escuchaba. Me terminé la cerveza y le dije que tenía que irme a casa. El viaje en metro de vuelta a mi apartamento se sintió más largo de lo habitual. No dejaba de repasar el momento en que me había agarrado la muñeca, la desesperación en su voz, la forma en que se relajó cuando le seguí el juego. Llevaba 2 años trabajando en Sterling Creative. En todo ese tiempo, probablemente había hablado directamente con Victoria 5 veces. Ella estaba 3 niveles por encima de mí, intocable. Y ahora sabía a qué olía su perfume. Sabía cómo se sentía su mano en la mía. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, preguntándome qué traería el lunes. ¿Me ignoraría? ¿Me daría las gracias? ¿Haría como si nunca hubiera pasado? No lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había sentido en años. Algo arriesgado y vivo, y completamente fuera de mi control. El lunes por la mañana, Victoria pasó por mi escritorio exactamente a las 8:15 a.m. como todos los días. No disminuyó la velocidad, no miró en mi dirección, simplemente se dirigió a su oficina con su traje gris carbón y tacones altos, cuyo sonido de clic en el suelo sonaba como un temporizador. Intenté concentrarme en los diseños de la campaña en mi pantalla, pero mi mente no dejaba de volver al viernes por la noche. Para la hora del almuerzo, me había convencido de que realmente había terminado, solo un momento extraño que ambos olvidaríamos. Luego, a las 2:30 p.m., mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mi oficina, 10 minutos. Sentí un nudo en el estómago. Ahora conocía ese número. Lo había visto usarlo el viernes cuando llamó a su taxi. Agarré mi cuaderno, como si lo necesitara como cobertura, y me dirigí a los ascensores. El viaje en ascensor hasta el piso ejecutivo se sintió como 1 hora. Cuando llamé a su puerta, me hizo pasar sin levantar la vista de su computadora. «Cierra la puerta, Lucas». Lo hice. Su oficina tenía ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, muebles que parecían sacados de un museo, y el ligero aroma de su perfume de vainilla todavía flotaba en el aire. Finalmente se giró para mirarme, su expresión indescifrable. «Sobre la noche del viernes», comenzó, «te debo una explicación». «No tienes por qué», dije rápidamente. «¿Está bien?» Apenas sonrió. «No está bien». Te puse en una situación incómoda. Mi ex prometido, Richard, me dejó hace 6 meses por su asistente. Había estado evitando lugares donde pensé que él podría estar, pero claramente me equivoqué. «Lo siento», dije, sin saber qué más decir. «No tienes por qué», replicó ella. «Me ayudaste a salvar mi dignidad. La mayoría de la gente no lo habría hecho». Se levantó y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. «Es lo siguiente. La cena anual de agradecimiento a los clientes es en 2 semanas. Es el evento más grande del año. Inversores, clientes importantes, toda la junta directiva. Me han estado presionando para que traiga a alguien para parecer más accesible». Hizo una pausa, buscando la palabra. Sentí que mi pulso se aceleraba. «¿Me estás pidiendo que vaya contigo?» Se dio la vuelta. «Sí, como mi acompañante. No una cita real, obviamente, solo para las apariencias. Una noche, sonríes, das la mano, conversas y luego se acaba». «¿Y si digo que no?», pregunté, probándola.
Sus ojos se encontraron con mis míos. Entonces dices que no. No estoy amenazando tu trabajo, Lucas. A pesar de lo que dije el viernes, no lo haría. Pero te pido tu ayuda. Debería haberlo pensado más. Debería haber considerado lo que podría significar, lo complicado que podría llegar a ser. Pero no lo hice. Está bien, dije. Lo haré. El alivio se extendió por su rostro. Gracias. Mi asistente se pondrá en contacto contigo con los detalles. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un torbellino inesperado. La asistente de Victoria, una mujer inteligente llamada Diane, organizó una prueba para un traje que nunca podría haber pagado con mi salario. Victoria insistió en que la empresa cubriría el costo. Luego hubo las reuniones informales para tomar café, donde Victoria me preparó sobre quién estaría en la cena, qué decir y cómo comportarme. Ella era diferente en estas reuniones, menos reservada. Se reía de mis chistes, realmente se reía, no la risa educada y de negocios que había escuchado en las presentaciones. Me contó sobre crecer en Boston, sobre su madre trabajando en 3 empleos para pagarle la universidad, sobre cómo construyó la división digital de Sterling Creative desde cero. Una tarde, regresábamos de un café cerca de la oficina. Llovía ligeramente y ella no tenía paraguas. Sostuve el mío sobre ambos y ella se acercó para no mojarse. Fue entonces cuando la noté tarareando, suavemente, una vieja melodía de jazz que no reconocí. Era algo tan pequeño, pero la humanizó de una manera que nunca antes había visto. La noche de la cena llegó más rápido de lo esperado. Me reuní con Victoria en el restaurante, un lugar en Midtown con candelabros y camareros con pajarita. Entonces la vi bajar las escaleras y todo lo demás desapareció. Llevaba un vestido azul zafiro que captaba la luz. Su cabello estaba recogido, su sonrisa nerviosa, pero real. Todas las personas en esa sala se giraron y miraron. «No te quedes mirando», susurró ella cuando me alcanzó. «Lo estás haciendo obvio». «Demasiado tarde», dije sin pensar. Ella se rió, un sonido genuino que me apretó el pecho. Su mano se deslizó por mi brazo y entramos juntos al comedor. Las cámaras brillaban, la gente se nos acercaba, nos estrechaba la mano, conversaba. Victoria me presentó como su acompañante y yo interpreté el papel a la perfección. Pero en algún lugar entre los aperitivos y el plato principal, algo cambió. Su mano encontró la mía debajo de la mesa, nuestros dedos entrelazados, y ninguno de los dos la retiró. «¿Eres bueno en esto?», murmuró ella durante una pausa en la conversación. «¿Tú también?», respondí, pero ambos sabíamos que ya no estábamos actuando. Cuando terminó la cena y la multitud se dispersó, la acompañé afuera. La calle estaba más tranquila ahora, solo el zumbido del tráfico lejano y el resplandor de las farolas. Su coche estaba esperando, pero ella no se movió hacia él. Esta noche hizo una pausa, más fácil de lo que pensé. Sí, asentí. Lo fue. Me miró, y por un momento, toda la ciudad pareció contener la respiración. ¿Recuerdas cuando te dije que olvidaras la noche del viernes? Asentí. Olvídate de que dije eso. Luego me besó. No fue largo ni dramático, solo un suave roce de sus labios contra los míos. Rápido y cálido y real. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera decir algo, dio un paso atrás y se deslizó en su coche. La puerta se cerró y ella se fue. Las luces traseras se desvanecieron en el tráfico. Me quedé parado en la acera, con el corazón latiéndome, mis pensamientos acelerados. Todo acababa de cambiar de nuevo. Esto ya no era una farsa. Esto no era solo un favor para mi jefa. Algo real había comenzado. Algo que ninguno de los dos podía controlar. Y no tenía ni idea de lo que pasaría después. No podía dejar de pensar en ese beso. Durante todo el fin de semana, revisé mi teléfono, esperando que me escribiera algo, lo que fuera. Pero nada llegó. El lunes por la mañana se sintió extraño ir a la oficina. Mantuve la cabeza baja, concentrándome en mi pantalla, fingiendo trabajar en ideas de campaña que ya no me importaban. Victoria pasó por mi escritorio 2 veces esa mañana.
La primera vez ni siquiera me miró. La segunda vez, nuestras miradas se encontraron solo por un segundo, antes de que ella apartara la vista. Sentí el pecho oprimido, como si no pudiera respirar bien. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Nos vemos a la 1 en el Riverside Café. Ven solo. Prácticamente salí corriendo del edificio. El café estaba junto al agua, lejos de nuestra habitual multitud de oficina. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un rincón, con gafas de sol a pesar de estar dentro. Me deslicé en el asiento frente a ella. Se quitó las gafas de sol y pude ver que ella tampoco había dormido mucho. «Tenemos que hablar de lo que pasó», dijo en voz baja. Asentí, esperando. Ese beso fue real, Lucas, demasiado real. Y ese es el problema. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Miró por la ventana los barcos que pasaban. He trabajado durante 12 años para llegar a donde estoy. 12 años demostrando mi valía, trabajando más duro que todos, sin mostrar nunca debilidad. Y ahora la gente está empezando a notarnos. Su voz se quebró un poco. Si esto se descubre, si la gente se entera de que su CEO está saliendo con alguien de su propio equipo, dirán, te di un trato especial. Dirán que ascendiste acostándote conmigo. Nos destruirán a ambos. Pero yo no recibí ningún trato especial, protesté. ¿Crees que eso importa?, dijo ella, inclinándose hacia adelante. La percepción lo es todo en nuestro mundo. La verdad no importa cuando la historia es mejor. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces dije algo que no había planeado. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Alejarte? ¿Hacer como si nada hubiera pasado? Se mordió el labio y vi cómo luchaba consigo misma. Contestó y puso el altavoz. Victoria, tenemos un problema. Su voz se escuchó, tensa y seria. Alguien envió un correo electrónico anónimo a la junta. Hay fotos tuyas y de Lucas Bennett en la cena de clientes. Juntos, muy juntos. Sentí un nudo en el estómago. El correo electrónico insinúa una relación romántica, continuó Richard. La junta quiere reunirse mañana por la mañana. Lo llaman una revisión de conducta. La mano de Victoria tembló mientras terminaba la llamada. Me miró, y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente aterrorizada. Esto es exactamente lo que temía, susurró. ¿Quién haría algo así?, pregunté. Ella cerró los ojos. Derek. Tiene que ser Derek. Lleva 2 años intentando conseguir mi puesto. Esta es su arma perfecta. Salimos del café por separado, como criminales que no querían ser vistos juntos. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que pasearme por mi pequeño apartamento. Mi teléfono sonó alrededor de la medianoche. Era Victoria. «Lo siento», dijo, su voz cargada de emoción. «¿Por qué? ¿Por meterte en este lío? ¿Por besarte? ¿Por querer algo que sabía que no podía tener?» «No te disculpes por eso», le dije. «No me arrepiento de que haya pasado». «Deberías», dijo ella en voz baja, «porque mañana tendré que elegir entre mi carrera y tú, y creo que ambos sabemos cuál elegiré». La línea se cortó. Me senté en mi sofá, mirando mi teléfono, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Tenía razón. Había construido toda su vida alrededor de su carrera. Había sacrificado relaciones, amistades, todo por esa oficina de esquina. ¿Cómo podía competir con eso? Pero lo peor era que lo entendía. Entendía por qué tenía que proteger aquello por lo que tanto había trabajado. A la mañana siguiente me presenté a trabajar, aunque cada instinto me decía que me quedara en casa. La gente me miraba en el ascensor. Los susurros me siguieron por el pasillo. A las 9 a.m., mi teléfono vibró con un mensaje de Recursos Humanos. «Por favor, preséntese inmediatamente en la sala de conferencias A». Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. A través de las paredes de cristal, ya podía ver a Victoria sentada allí,
junto con 3 miembros de la junta directiva y alguien del departamento legal. Me senté en el extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible de ella. Ni una sola vez me miró. La jefa de recursos humanos, una mujer llamada Margaret con ojos agudos y preguntas aún más agudas, abrió una carpeta. Señor Bennett, hemos recibido información que sugiere que usted y la señora Hayes han entablado una relación romántica. ¿Es esto cierto? Miré a Victoria. Su rostro estaba inexpresivo, profesional, como si estuviera en una reunión de negocios normal, como si yo fuera solo otro problema que resolver. Abrí la boca, listo para negarlo todo, listo para protegerla, tal como ella me había protegido una vez. Pero antes de que pudiera hablar, Victoria hizo algo que nunca esperé. Sí, dijo ella claramente. Es cierto. La sala quedó en completo silencio. Todos miraron a Victoria como si acabara de confesar un crimen. Margaret se recuperó primero, haciendo clic nerviosamente con su bolígrafo. Señora Hayes, ¿comprende que esto es una violación grave de la política de la empresa? Victoria se enderezó y reconocí esa mirada. Era la misma que usaba justo antes de destrozar a alguien en una negociación. ¿Lo es?, preguntó, su voz aguda y controlada. Por favor, muéstreme dónde en nuestro manual del empleado dice que 2 adultos que consienten no pueden tener una relación. Bueno, se trata de dinámicas de poder, comenzó Margaret. Lucas no me reporta directamente, interrumpió Victoria. Él le reporta al director de marketing, quien le reporta al CMO, quien me reporta a mí. Son 3 niveles de separación. Sacó su propia carpeta y me di cuenta de que estaba preparada. He revisado cada declaración de relación en la historia de esta empresa. Cuando Robert Chon de finanzas salió con Sarah Williams de ventas, no pasó nada. Cuando Thomas Parr de operaciones salió con Jennifer Cruz de RH, simplemente firmaron un formulario de divulgación. La única diferencia aquí es que yo soy la CEO. La cara de Margaret se enrojeció. A la Junta le preocupa la percepción. Percepción, repitió Victoria, y escuché cómo la ira se colaba en su voz. Permítanme decirles lo que percibo. Percibo que en 15 años en esta empresa he aumentado los ingresos en un 300%. Percibo que he conseguido a nuestros 5 clientes más grandes. Percibo que trabajo 70 horas a la semana y no he tomado unas verdaderas vacaciones en 4 años. Y percibo que en el momento en que muestro interés en alguien, de repente mi juicio es cuestionado. Uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor llamado Harrison, se aclaró la garganta. Victoria, nadie cuestiona sus logros. Simplemente necesitamos asegurarnos de que no haya conflicto de intereses. Entonces, déjenme facilitarles las cosas, dijo Victoria, poniéndose de pie. Lucas no tuvo nada que ver con esta decisión, pero yo renuncio con efecto inmediato. No, dije. La palabra salió disparada antes de que pudiera detenerla. Todos se giraron para mirarme. Los ojos de Victoria se abrieron. Lucas, no lo hagas, advirtió. Yo también me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme. Ella tiene razón en todo. Es la mejor CEO que esta empresa ha tenido, y todos ustedes lo saben. No les preocupan las políticas o la ética. Les preocupa que sea humana, que quisiera algo para sí misma en lugar de darlo todo a esta empresa. Y si no pueden ver qué mal está eso, entonces yo tampoco quiero trabajar aquí. Renuncio. Victoria me miró como si hubiera perdido la cabeza. Lucas, siéntate, sisió. Pero yo ya me dirigí a la puerta. Hice una pausa, dándome la vuelta. Me enseñaste algo, Victoria. Me enseñaste que a veces la elección segura no es la correcta. Quizás es hora de que tú también lo aprendas. Dejé el edificio ese día, sin saber qué pasaría después. Recogí mis cosas de mi escritorio mientras la gente miraba y susurraba. Tomé el metro a casa a media tarde, sintiéndome completamente perdido. Pasaron 3 días. Postulé a otros trabajos, llamé a antiguos colegas, tratando de averiguar qué seguía. Mis ahorros durarían quizá 2 meses. Entonces mi teléfono sonó, con un número desconocido. Señor Bennett, soy Patricia Chun de la Junta Directiva.
Contuve la respiración. La junta se reunió ayer en una sesión de emergencia. La señora Hayes nos convenció de que nuestras políticas sobre relaciones en el lugar de trabajo estaban desactualizadas y eran potencialmente discriminatorias. Oh, dije, sin estar seguro de a dónde iba esto. Ella accedió a seguir como CEO, con la condición de que modernicemos nuestras políticas. Estuvimos de acuerdo. Además, nos gustaría ofrecerle su puesto de vuelta, con un ascenso a coordinador senior de marketing y un traslado a una estructura de reporte diferente para evitar conflictos. Casi se me cae el teléfono. Cometimos errores en cómo manejamos esto, continuó Patricia. La señora Hayes nos ayudó a darnos cuenta de eso. Es bastante persuasiva cuando quiere serlo. Me reí a pesar de todo. Sí, lo es. Esa noche de viernes volví al bar donde todo había comenzado. Necesitaba pensar, procesar todo lo que había sucedido. Estaba a mitad de mi primera cerveza cuando alguien se deslizó en el taburete a mi lado. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Victoria. No llevaba su atuendo de negocios habitual, solo jeans y un suéter suave, su cabello cayendo sobre sus hombros. «¿Luchaste por mí?», dije. «Luchaste por nosotros», corrigió ella. Luego sonrió. Realmente sonrió, de una manera que nunca antes había visto. Resulta que estoy cansada de tener miedo, cansada de elegir el trabajo sobre la vida, cansada de fingir que no me importan las cosas importantes. Tú eres importante, Lucas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ella tomó mi mano, sus dedos cálidos y seguros. Ahora haremos esto de verdad, sin pretensiones, sin escondernos, sin elegir más entre lo que quiero y lo que creo que debo querer. Alguien nos tomó una foto esa noche en el bar. Esta vez, a ninguno de los dos nos importó. La foto terminó en algunas páginas de chismes con titulares sobre el aseo que eligió el amor sobre la imagen. Victoria la enmarcó y la puso en su escritorio en la oficina. Cuando la gente le preguntaba al respecto, ella sonreía y decía que le recordaba que las mejores decisiones suelen ser las más aterradoras. 6 meses después, todavía lo estamos descubriendo. Algunos días son difíciles. La gente sigue susurrando, sigue cuestionando, sigue juzgando. Pero aparecemos juntos de todos modos, construyendo algo real en un mundo que a menudo valora la imagen sobre la verdad. Porque a veces tienes que arriesgar todo lo cómodo para encontrar algo verdadero. Y a veces, la persona que parece imposible resulta ser exactamente quien necesitas.